22 jinetes habían terminado con huesos rotos, pero cuando Tomás entró descalzo al corral y se sentó en silencio, el caballo salvaje hizo algo que dejó helado al millonario. El niño de 11 años no venía a domarlo, venía a escuchar los secretos que ese animal guardaba sobre su dueño. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol caía como plomo derretido sobre la hacienda Santa Lucía, en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato. Era el día más esperado del año, la feria ganadera regional, donde los hombres más poderosos del Bajío exhibían sus mejores ejemplares y cerraban negocios millonarios entre tragos de tequila y apretones de mano. Pero ese año, algo diferente flotaba en el aire polvoriento del corral principal. Don Aurelio Mendieta, dueño de más de 3.000 hectáreas de tierra fértil y una fortuna heredada de 5 generaciones, se paseaba entre la multitud con la arrogancia de quien nunca ha conocido la derrota. Su sombrero de palma fina proyectaba una sombra sobre sus ojos grises, ojos que habían visto quebrar a docenas de familias campesinas sin pestañear. Miren bien, señores. La voz de don Aurelio resonó sobre el murmullo de la gente reunida. Hoy les presento a Relámpago. Un silencio tenso cayó sobre el corral cuando los peones abrieron las puertas del establo principal. Lo que emergió hizo retroceder instintivamente a los espectadores de las primeras filas. El caballo era un ejemplar de pura sangre española, negro como la obsidiana, con una mancha blanca en forma de rayo que atravesaba su frente. Sus músculos se tensaban bajo la piel brillante, mientras sus cascos golpeaban el suelo con una furia apenas contenida. Los ojos del animal, oscuros y profundos, reflejaban algo que los vaqueros experimentados reconocieron de inmediato. Un espíritu que jamás había sido doblegado. 22 jinetes. Don Aurelio levantó la voz, saboreando cada palabra. 22 de los mejores domadores de todo México han intentado montar a esta bestia. Y 22 han terminado en el polvo, algunos con huesos rotos, otros con el orgullo destrozado. Un murmullo recorrió la multitud. Entre los asistentes había rancheros de Jalisco, ganaderos de Zacatecas, comerciantes de Querétaro. Todos habían escuchado las historias sobre Relámpago, el caballo imposible, pero don Aurelio no había terminado. Hoy ofrezco $22,000 americanos. Sacó un fajo de billetes de su chaleco de cuero y lo levantó como un trofeo. 22,000 para el hombre que logre domar a Relámpago, que lo monte durante 3 minutos completos sin ser derribado. Los ojos de los presentes brillaron con codicia. $22,000 era más de lo que muchos ganarían en 5 años de trabajo honesto. Era suficiente para comprar una casa, para sacar a una familia de la pobreza, para cambiar un destino. Pero hay una condición. Don Aurelio sonrió, mostrando dientes que parecían demasiado blancos para un hombre de campo. El que lo intente y falle, trabajará en mis tierras durante 1 mes completo, sin paga. Un vaquero joven, de bigote recién crecido, dio un paso adelante. Se llamaba Ricardo Saldaña y su reputación como domador había llegado desde los ranchos de Chihuahua. Yo lo haré, don Aurelio. Su voz sonaba segura, casi arrogante. Don Aurelio asintió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Adelante, muchacho, demuéstrame de qué estás hecho. Lo que siguió fue una lección de humildad que ninguno de los presentes olvidaría. Ricardo se acercó a Relámpago con la confianza de alguien que había domado decenas de caballos salvajes. Tomó las riendas, colocó un pie en el estribo y en el momento exacto en que su cuerpo tocó el lomo del animal, el infierno se desató. Relámpago se elevó sobre sus patas traseras con una fuerza sobrenatural. Su cuerpo se torció, giró, saltó.
Los movimientos eran tan violentos, tan impredecibles, que Ricardo apenas tuvo tiempo de gritar antes de salir disparado por los aires. El golpe contra la cerca de madera resonó como un trueno seco. Los peones corrieron a auxiliar al joven domador mientras don Aurelio observaba con satisfacción mal disimulada. El siguiente ordenó como si nada hubiera pasado. Uno tras otro, los mejores jinetes del Bajío fueron humillados por Relámpago. Cada intento terminaba igual: cuerpos volando, polvo levantándose, orgullo destruido. Entre la multitud, alejado del corral principal, un niño de 11 años observaba todo con una atención que contrastaba con su apariencia desaliñada. Tomás Herrera tenía los pies descalzos, cubiertos por el lodo seco de los campos de maíz, donde había trabajado desde el amanecer. Su ropa, heredada de un hermano mayor que había muerto de fiebres 2 años atrás, colgaba de sus hombros delgados como un recordatorio de todo lo que su familia había perdido. Pero sus ojos oscuros, no reflejaban miedo ni asombro ante el espectáculo de violencia equina. Reflejaban algo completamente diferente: comprensión. Tomás había notado algo que ninguno de los domadores experimentados parecía ver. Cada vez que Relámpago se encabritaba, sus orejas se echaban hacia atrás de una manera particular. No era agresión pura lo que movía al animal, era terror. «Mijo, vámonos». La voz de su madre, Carmen, sonó a sus espaldas. «Tu padre nos espera en la carreta». «Un momento más, mamá». Tomás no apartó los ojos del caballo. Carmen Herrera, una mujer de 40 años que aparentaba 60 después de una vida de trabajo brutal, observó a su hijo con preocupación. Conocía esa mirada. Era la misma que tenía su esposo Martín cuando tomaba decisiones que terminaban costándoles caro. Lo que Carmen no sabía, lo que nadie en esa feria podía imaginar, era que su hijo descalzo estaba a punto de hacer algo que cambiaría el destino de toda su familia, y que los secretos enterrados en la historia de la Hacienda Santa Lucía finalmente saldrían a la luz. El 10º jinete cayó al suelo con un golpe sordo que hizo estremecer a la multitud. Esta vez fue Rogelio Mendoza, un domador de 50 años que había domado caballos salvajes desde antes de que don Aurelio naciera. Su cuerpo rodó por el polvo hasta quedar inmóvil y por un momento terrible, todos pensaron lo peor. Está vivo. Un peón corrió hacia él. Solo perdió el conocimiento. Don Aurelio observó la escena sin inmutarse. Que lo lleven a la sombra y le den agua. El siguiente. Pero algo había cambiado en el ambiente. Los vaqueros que antes empujaban para ser los primeros en intentarlo, ahora retrocedían, intercambiando miradas nerviosas. $22,000 era una fortuna. Sí, pero ninguna fortuna valía una columna rota o algo peor. ¿Qué pasa, señores? Don Aurelio abrió los brazos con gesto teatral. Ya se les acabó el valor. Pensé que el Bajío criaba hombres de verdad, no gallinas asustadas. El insulto picó donde debía picar. Varios hombres apretaron los puños, pero nadie dio un paso adelante. Relámpago resoplaba en el centro del corral, sus flancos brillantes de sudor, sus ojos vigilantes como los de un depredador acorralado. En las gradas improvisadas, entre los espectadores más humildes, Martín Herrera observaba con una mezcla de fascinación y amargura. Era un hombre de 45 años, con las manos callosas de quien ha trabajado la tierra toda su vida y la espalda encorvada de quien ha cargado el peso de demasiadas decepciones. «Vámonos ya». Carmen tiraba de su brazo. «No tenemos nada que hacer aquí. Mañana hay que madrugar para la cosecha. Espera, mujer». Martín no apartaba los ojos de don Aurelio. «Quiero ver cómo termina esto». Lo que Martín no decía, lo que no podía decir frente a su esposa, era que don Aurelio era el responsable de la ruina de su familia. 3 años atrás, una sequía devastadora había destruido sus cultivos.
Martín había pedido un préstamo a don Aurelio para comprar semillas y aguantar hasta la siguiente temporada. El hacendado había aceptado con una sonrisa. Las condiciones parecían razonables, pero lo que Martín no leyó en la letra pequeña, lo que su orgullo de hombre analfabeto le impidió preguntar, fue que los intereses se duplicaban cada mes de retraso. Ahora debía más de lo que su tierra valía, y don Aurelio lo sabía. Cada semana enviaba a sus hombres a recordarle que el plazo se acercaba, que pronto tendría que entregar todo, la casa, la parcela, los animales. Todo lo que generaciones de Herrera habían construido. Papá, la voz de Tomás interrumpió sus pensamientos oscuros. Ese caballo no está enojado. Martín bajó la mirada hacia su hijo. ¿Qué dices, muchacho? Relámpago. Tomás señaló hacia el corral con un gesto de su barbilla. Todos creen que está furioso, pero no es eso. Tiene miedo, mucho miedo. Martín observó a su hijo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Tomás siempre había sido diferente. Desde pequeño prefería la compañía de los animales a la de otros niños. Pasaba horas observando a los pájaros, hablando con los perros callejeros, calmando a las mulas asustadas durante las tormentas. ¿Y cómo sabes tú eso? Martín se agachó para quedar a la altura de su hijo, por cómo mueve las orejas, por cómo mira a todos lados, por cómo tiembla cuando alguien se acerca demasiado rápido. Tomás hablaba con una seguridad impropia de su edad. Le hicieron algo malo, papá, algo que no puede olvidar. Antes de que Martín pudiera responder, la voz de don Aurelio volvió a resonar sobre la multitud. Parece que no hay más valientes. El hacendado guardó el fajo de billetes en su chaleco con gesto despectivo. ¡Qué lástima! Pensé que encontraría a alguien digno de Relámpago, pero al parecer, este caballo seguirá siendo imposible de domar. Un hombre de la multitud gritó algo que hizo reír a varios. Quizás porque usted lo maltrató, don Aurelio. Por eso está tan salvaje. El rostro del hacendado se endureció. ¿Quién dijo eso? Su voz cortó el aire como un cuchillo. Que dé la cara el cobarde que se atreve a insultarme en mi propia feria. Nadie respondió. El silencio se extendió, pesado como el calor del mediodía. Eso pensé. Don Aurelio escupió al suelo. Puros habladores, gente sin honor ni valor. Yo puedo hacerlo. La voz fue tan suave, tan inesperada, que al principio nadie supo de dónde venía. Todas las cabezas giraron buscando al dueño de esas palabras. Tomás había dado un paso adelante, separándose de sus padres. Carmen sintió que el corazón se le detenía. Tomás, no, vuelve aquí ahora mismo. Pero el niño ya caminaba hacia el corral, sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. La multitud se abrió ante él como el mar ante un profeta, demasiado sorprendidos para reaccionar. Don Aurelio observó al niño acercarse con una expresión que mezclaba incredulidad y diversión. ¿Pero qué tenemos aquí? Se inclinó sobre la cerca del corral, un mocoso mugriento que quiere jugar a ser vaquero. Las risas brotaron de la multitud. Algunos se burlaban abiertamente, señalando los pies descalzos del niño, su ropa remendada, su delgadez evidente. Pero Tomás no se detuvo. Puedo calmarlo. Su voz no temblaba. Solo necesito que todos se callen y se alejen del corral. Don Aurelio soltó una carcajada que resonó sobre las risas de los demás. ¿Escucharon eso? Señores, el niño piensa que puede hacer lo que 22 hombres hechos y derechos no pudieron. Se arrodilló frente a Tomás, acercando su rostro al del niño hasta que sus alientos se mezclaron. Dime una cosa, muchacho. ¿Cómo te llamas? Tomás Herrera, señor. Los ojos de don Aurelio brillaron con reconocimiento. Herrera, como Martín Herrera, el que me debe una fortuna. Sí, señor, es mi padre. La sonrisa de don Aurelio se ensanchó, pero no había calidez en ella. Solo había el placer oscuro de quien encuentra una nueva forma de humillar a sus enemigos.
Muy bien, Tomás Herrera. ¿Quieres intentarlo? Adelante. Pero si fallas, tu padre trabajará en mis tierras no un mes, sino un año completo, sin paga. El silencio que siguió fue absoluto. Las palabras de don Aurelio cayeron sobre la multitud como piedras en un estanque. Un año de trabajo sin paga. Era prácticamente esclavitud. Era la ruina definitiva de la familia Herrera. Martín se abrió paso entre la gente, empujando cuerpos sin importarle las protestas. Carmen lo seguía, sus ojos anegados de lágrimas que se negaba a derramar en público. «Tomás, hijo, ven acá». La voz de Martín temblaba con una mezcla de miedo y furia. «No sabes lo que estás haciendo». Pero Tomás no se movió. Sus ojos permanecían fijos en los de don Aurelio, como si estuviera midiendo al hombre que tenía delante, como si pudiera ver algo que los demás no veían. «Sé exactamente lo que hago, papá». Su voz sonó extrañamente adulta. «Puedo hacerlo. Sé que puedo». Don Aurelio observó la escena con evidente deleite. Miren qué conmovedor. El padre tratando de proteger al hijo idiota que quiere meterse en la boca del lobo. «No le hable así a mi hijo». Martín dio un paso hacia el hacendado, pero dos de sus peones se interpusieron de inmediato. «¿O qué, Herrera?» Don Aurelio ni siquiera se molestó en mirarlo. «¿Qué vas a hacer? Ya me debes más de lo que vale tu vida entera. ¿Acaso quieres deberme más?» Carmen cayó de rodillas junto a su hijo, tomando su rostro entre sus manos ásperas. «Mijo, por favor, no tienes que demostrar nada. Vámonos a casa. Olvidemos todo esto». «Mamá». Tomás cubrió las manos de su madre con las suyas. «Confía en mí». Algo en la mirada del niño hizo que Carmen se detuviera. Era una mirada que había visto antes, hace muchos años, en su propio padre. Un hombre que había muerto protegiendo a sus animales durante una inundación, negándose a abandonarlos aunque el agua le llegaba al pecho. Era la mirada de alguien que sabía exactamente quién era y qué debía hacer. Carmen se levantó lentamente. Sus labios temblaban, pero asintió casi imperceptiblemente. «Entonces, que sea». Don Aurelio aplaudió con sarcasmo. «El mocoso quiere su oportunidad. ¿Quién soy yo para negársela?» Se volvió hacia la multitud con los brazos extendidos. «Señores, prepárense para presenciar algo memorable. Un niño descalzo contra el caballo más salvaje del Bajío. Esto será algo que contarán a sus nietos». Las risas volvieron a estallar. Alguien gritó que prepararan al médico. Otro sugirió que mejor llamaran al cura para darle la extremaunción al muchacho. Pero entre las burlas, algunos rostros mostraban algo diferente. El viejo Rogelio Mendoza, ya recuperado del golpe, observaba al niño con curiosidad. Había algo en la forma en que Tomás miraba al caballo. Algo que le recordaba a los antiguos domadores, los de antes, los que hablaban con los animales en lugar de someterlos. Don Aurelio abrió la puerta del corral con un gesto teatral. «Adelante, muchacho. Tu destino te espera». Tomás caminó hacia la entrada, pero se detuvo antes de cruzar. «Necesito que todos se alejen de la cerca». Su voz era firme. «Y que se callen completamente. ¿Qué dices?» Don Aurelio frunció el ceño. «El caballo puede sentir la energía de la gente». Tomás lo miró directamente a los ojos. «Si siguen gritando y riéndose, nunca podré calmarlo. Necesito silencio absoluto». Por un momento, don Aurelio pareció a punto de negarse, pero algo en la seriedad del niño, algo en la absoluta convicción de sus palabras, lo hizo dudar. «Está bien», levantó una mano hacia la multitud. Ya escucharon al muchacho. Silencio todos, alejarse de la cerca. Fue como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. La multitud retrocedió. Los murmullos se extinguieron. Incluso los pájaros parecieron callar en los árboles cercanos. Tomás respiró profundamente y cruzó la puerta del corral. Relámpago lo detectó de inmediato.
El caballo giró su cabeza masiva hacia el niño, sus fosas nasales dilatándose, sus músculos tensándose para la batalla que sabía que venía. Pero Tomás no se acercó, no como los otros. Se sentó en el suelo, simplemente se dejó caer en el polvo, cruzó las piernas y se quedó inmóvil. Un murmullo de confusión recorrió la multitud antes de ser silenciado por las miradas de advertencia. Don Aurelio observaba con el ceño fruncido, claramente desconcertado por la táctica del niño. ¿Qué hace? Carmen agarró el brazo de su esposo. Martín, ¿qué está haciendo nuestro hijo? No lo sé. Pero la voz de Martín no sonaba preocupada. Sonaba maravillada. Relámpago también parecía confundido. Sus orejas se movían de adelante hacia atrás, intentando procesar esta nueva situación. Todos los humanos que habían entrado en su corral lo habían hecho con sogas, con espuelas, con gritos y movimientos bruscos. Este humano pequeño simplemente estaba ahí, sentado, quieto. Los minutos pasaron. 1, 2, 5. La tensión era insoportable. Algunos espectadores comenzaron a impacientarse, pero nadie se atrevía a romper el silencio. Y entonces Tomás comenzó a hablar. Su voz era apenas un susurro, tan bajo que solo Relámpago podía escucharlo. Palabras suaves, melodiosas, como una canción de cuna. Nadie en la multitud podía entender lo que decía, pero todos podían ver el efecto que tenía. Las orejas de Relámpago se inclinaron hacia adelante, su cuerpo, tenso como un arco durante todos los intentos anteriores, comenzó a relajarse casi imperceptiblemente. El caballo dio un paso hacia el niño, luego otro. Carmen ahogó un grito. Martín dejó de respirar. Don Aurelio sintió algo que no había sentido en años, algo frío y desagradable que le recorría la columna vertebral. Miedo, porque sabía que lo que estaba presenciando no era normal. Sabía que ese niño descalzo y hambriento estaba haciendo algo que ninguno de sus domadores profesionales había logrado. Estaba llegando al corazón de la bestia. Relámpago se detuvo a menos de 3 metros del niño. Su cuerpo enorme proyectaba una sombra sobre Tomás, pero el muchacho no mostró señal alguna de temor. Siguió susurrando, sus palabras flotando en el aire caliente como plumas llevadas por el viento. Sé lo que te hicieron. La voz de Tomás era apenas audible. Puedo verlo en tus ojos. Te lastimaron, te hicieron creer que todos los humanos son iguales. Pero no es así. El caballo resopló. Un sonido que los domadores experimentados habrían interpretado como advertencia, como preludio de un ataque. Pero Tomás reconoció algo diferente en ese resoplido. Era una pregunta. No voy a hacerte daño. Tomás extendió lentamente una mano, con la palma hacia arriba. No traigo sogas, no traigo espuelas, solo quiero que sepas que estás a salvo. En las gradas, el viejo Rogelio Mendoza se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados con fascinación. Había domado caballos durante 40 años y nunca había visto nada parecido. Es un susurrador. Su voz era apenas un murmullo. Pensé que ya no existían. ¿Un qué? El hombre a su lado lo miró confundido. Susurradores de caballos. Rogelio no apartaba los ojos del corral. Mi abuelo me contaba historias sobre ellos. Hombres y mujeres que podían comunicarse con los animales, que entendían su lenguaje, sus miedos, sus almas. Eso suena a superstición de pueblo. Rogelio sonrió amargamente. Mira a ese niño y dime si parece superstición. En el corral, algo extraordinario estaba sucediendo. Relámpago había bajado la cabeza, acercando su hocico a la mano extendida de Tomás. Sus fosas nasales se movían, inhalando el aroma del niño, procesando información que ningún humano podría comprender. Y entonces, lo que nadie esperaba. El caballo emitió un sonido suave, un relincho bajo, casi melancólico, y presionó su hocico contra la palma de Tomás. Carmen cayó de rodillas.
sus manos cubriendo su boca para ahogar el sollozo que escapaba de su garganta. Martín la sostuvo, pero sus propios ojos brillaban con lágrimas contenidas. Eso es. Tomás acarició suavemente el hocico del animal. Eso es, muchacho. Ya pasó. Ya nadie va a lastimarte. Don Aurelio observaba la escena con el rostro descompuesto. Su mandíbula se había tensado hasta que los músculos de su cuello sobresalían como cuerdas. Sus manos, apoyadas en la cerca del corral, apretaban la madera con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Esto no prueba nada. Su voz cortó el silencio como un latigazo. Tocar al caballo no es lo mismo que montarlo. Tomás levantó la mirada hacia el hacendado. Sus ojos oscuros brillaban con una calma que resultaba desconcertante en alguien tan joven. «Tiene razón, señor. Todavía no he terminado». Con movimientos lentos, deliberados, Tomás se puso de pie. Relámpago retrocedió un paso, pero no huyó. Sus ojos permanecían fijos en el niño, como si estuviera esperando algo. «Voy a subirme ahora». Tomás hablaba directamente al caballo, ignorando a la multitud que contenía la respiración. «Pero no voy a forzarte. Si no quieres llevarme, lo entenderé. Solo te pido que confíes en mí, como yo confío en ti». El niño caminó hacia el costado del animal. No había montura, no había estribos, solo el lomo desnudo de un caballo que había derribado a más de 20 jinetes experimentados. Tomás colocó una mano sobre el cuello de Relámpago. El animal tembló, pero no se movió. «Te prometo algo». La voz de Tomás era apenas un susurro. «Después de hoy, nadie volverá a tratarte como te han tratado. Lo prometo». Y con un movimiento ágil, impropio de su cuerpo delgado y desnutrido, Tomás saltó sobre el lomo del caballo. La multitud contuvo el aliento. Un segundo pasó, 2, 3. Relámpago no se movió. El caballo que había lanzado por los aires a los mejores domadores del Bajío permanecía completamente inmóvil, con un niño descalzo sentado sobre su lomo. Imposible. Don Aurelio retrocedió un paso. Esto es imposible, pero lo imposible apenas comenzaba. Tomás inclinó su cuerpo hacia adelante, acercando su boca al oído del caballo. Susurró algo que nadie pudo escuchar, y entonces Relámpago comenzó a caminar. No era el trote salvaje que había mostrado con los otros jinetes. Era un paso sereno, casi elegante, como si el animal estuviera paseando por un prado en primavera en lugar de un corral polvoriento rodeado de cientos de espectadores atónitos. Tomás guiaba al caballo sin riendas, sin espuelas, sin ningún instrumento de control, solo con su cuerpo, con su voz, con esa conexión inexplicable que se había formado entre ambos. 1 minuto pasó, luego 2. La multitud comenzó a murmurar. Algunos se santiguaban, otros negaban con la cabeza, incapaces de creer lo que sus ojos presenciaban. Rogelio Mendoza se levantó de su asiento, las lágrimas corriendo libremente por su rostro curtido. En 50 años de trabajo con caballos, jamás había visto algo semejante. 3 minutos. La voz del cronometrista resonó sobre el silencio. 3 minutos completos. Tomás detuvo a Relámpago en el centro del corral. Con la misma gracia con la que había subido, se deslizó del lomo del animal y cayó suavemente sobre sus pies descalzos. «Cumplí mi parte, don Aurelio». Su voz era firme, sin rastro de arrogancia. Ahora le toca cumplir la suya. Pero don Aurelio no respondió. Su rostro había palidecido hasta adquirir un tono ceniciento. Sus ojos, fijos en el caballo que ahora seguía a Tomás como un perro sigue a su amo, reflejaban algo que iba más allá de la sorpresa o la humillación. Reflejaban terror, porque don Aurelio conocía un secreto sobre Relámpago, un secreto que nadie más sabía, un secreto que explicaba por qué el animal odiaba tanto a los humanos. Y ahora
Mirando a ese niño descalzo que había logrado lo imposible, don Aurelio se preguntó si ese secreto estaba a punto de salir a la luz. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escucharse el viento arrastrando el polvo por el corral. La multitud permanecía inmóvil, como si un hechizo los hubiera convertido en estatuas de sal. Fue el viejo Rogelio Mendoza quien rompió el silencio. El muchacho lo logró. Su voz sonaba ronca, cargada de emoción. Por Dios santo, lo logró. Como si esas palabras hubieran liberado algo contenido, la multitud estalló. Gritos, aplausos, sombreros volando por los aires. Hombres que minutos antes se habían burlado del niño descalzo, ahora gritaban su nombre como si fuera un héroe de leyenda. Tomás, Tomás, Tomás. Carmen corrió hacia el corral, ignorando las advertencias de quienes temían que el caballo volviera a su estado salvaje. Pero Relámpago ni siquiera se inmutó cuando la mujer abrazó a su hijo con una fuerza nacida de la desesperación y el alivio. «Mijo», Carmen lloraba abiertamente, sin vergüenza. «Mi niño, pensé que te iba a perder. Estoy bien, mamá». Tomás correspondió el abrazo, pero sus ojos buscaban a su padre entre la multitud. Martín se acercó lentamente. Su rostro era una máscara de emociones contradictorias: orgullo, asombro, miedo, esperanza, todo mezclado en una expresión que no podía descifrar ni él mismo. «Hijo», la palabra salió como un suspiro. «¿Cómo supiste? ¿Cómo pudiste hacer eso?» «No lo sé, papá». Tomás acarició distraídamente el cuello de Relámpago, quien se había acercado a la familia como buscando protección. «Solo sentí lo que él sentía y supe lo que necesitaba». Don Aurelio no se había movido de su posición junto a la cerca. Su cuerpo parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Las manos que antes sostenían el fajo de billetes con arrogancia, ahora colgaban inertes a sus costados. Rafael, su capataz, se acercó con cautela. «Patrón, la gente espera. Tiene que pagar la apuesta». El hacendado no respondió. Sus ojos permanecían fijos en Tomás, como si estuviera viendo un fantasma. «Patrón», Rafael insistió, tocando levemente el hombro de don Aurelio. El contacto pareció despertar al hacendado de su trance. Parpadeó varias veces, como si regresara de un lugar muy lejano. Sí, su voz sonó extraña, vacía. Sí, la apuesta. Con movimientos mecánicos, don Aurelio sacó el fajo de billetes de su chaleco. Caminó hacia donde la familia Herrera permanecía reunida, con Relámpago vigilante a su lado. La multitud guardó silencio nuevamente, expectante. «Aquí están». Don Aurelio extendió el dinero hacia Tomás. $22,000, como prometí. Pero cuando Tomás extendió la mano para tomar los billetes, don Aurelio no los soltó. Sus ojos se clavaron en los del niño con una intensidad perturbadora. «¿Cómo lo supiste?» Su voz era apenas un susurro. «¿Cómo supiste lo que le hicieron a este animal?» Tomás sostuvo la mirada del hacendado sin pestañear. «No lo supe, lo sentí. Los caballos no hablan, muchacho. No con palabras». Tomás inclinó la cabeza ligeramente. «Pero hablan. El miedo tiene un lenguaje, el dolor tiene un lenguaje». Y Relámpago me contó todo. Un escalofrío visible recorrió el cuerpo de don Aurelio. Por un momento pareció que iba a decir algo más, pero entonces su expresión cambió. La máscara del hacendado arrogante volvió a colocarse sobre sus facciones, aunque esta vez parecía más frágil. «Suéltelo los billetes», y retrocedió un paso. «Te ganaste el dinero. Ahora llévatelo y desaparece de mi vista». Tomás tomó el dinero y lo entregó directamente a su padre. Martín sostuvo los billetes con manos temblorosas, incapaz de creer que su hijo acababa de salvarlos de la ruina. «Espere». Tomás dio un paso hacia don Aurelio. «Hay algo más». El hacendado se detuvo.
Su espalda se tensó visiblemente. «Quiero al caballo». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Don Aurelio se giró lentamente, su rostro contorsionado por la incredulidad. «¿Qué dijiste? Relámpago». Tomás señaló al animal que permanecía fielmente a su lado. «Quiero que me lo dé». La risa de don Aurelio fue aguda, casi histérica. «Ese caballo vale más que toda tu familia junta, muchacho. Vale más que la tierra que tu padre me debe. No puedes comprarlo con $22,000. No quiero comprarlo». Los ojos de Tomás brillaban con una determinación férrea. «Quiero que me lo regale, regalártelo». Don Aurelio avanzó hacia el niño, su rostro enrojeciendo de furia. «¿Y por qué diablos haría yo algo semejante? Porque usted sabe lo que le hicieron a este caballo». Tomás no retrocedió ni un centímetro. «Usted sabe por qué odia tanto a los humanos. Usted lo sabe porque fue usted quien lo ordenó». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia don Aurelio. El hacendado había palidecido nuevamente, su boca abierta pero incapaz de producir sonido alguno. Rafael, el capataz, intercambió una mirada nerviosa con los otros peones. Algo oscuro cruzó por sus ojos, algo que parecía culpa. «No sé de qué hablas». La voz de don Aurelio temblaba. «Ese caballo llegó salvaje de las montañas». «No». Tomás negó lentamente con la cabeza. «Este caballo no nació salvaje. Lo hicieron salvaje. Lo torturaron hasta que el miedo se convirtió en su única respuesta». «Cállate». La orden de don Aurelio sonó más como una súplica. «No sabes lo que dices. Eres solo un niño ignorante. Sé lo que Relámpago me mostró». Tomás acarició el cuello del animal, quien resopló suavemente. «Sé sobre los látigos, sobre el fuego, sobre las noches encerrados sin agua ni comida». Cada palabra golpeaba a don Aurelio como un puñetazo. La multitud comenzaba a murmurar, las miradas de admiración transformándose en algo más peligroso. «Sé sobre el hombre que murió». La voz de Tomás se volvió más suave, casi triste. «El jinete que Relámpago mató hace 2 años. Ese fue el momento en que el caballo decidió que nunca más dejaría que un humano lo dominara». Don Aurelio retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. «¿Quién te dijo eso?». Su voz era un susurro aterrorizado. «¿Quién te habló de Fernando?». «Nadie tuvo que decírmelo». Tomás lo miró con una mezcla de compasión y firmeza. «Relámpago me lo mostró, me mostró todo». El nombre de Fernando flotó en el aire como un fantasma invocado desde el pasado. La multitud, que segundos antes murmuraba con indignación, ahora guardaba un silencio sepulcral. ¿Quién era Fernando? La voz de Martín rompió la tensión. «¿De qué está hablando mi hijo?». Don Aurelio no respondió. Su rostro había adquirido el color de la ceniza y sus ojos se movían nerviosamente entre Tomás y la multitud que lo rodeaba. Pero alguien más sí respondió. Fernando Mendieta era el hijo de don Aurelio. La voz del viejo Rogelio Mendoza resonó clara y firme. «Murió hace 2 años. Dijeron que fue un accidente con un caballo salvaje». Un murmullo de reconocimiento recorrió la multitud. Algunos recordaban la noticia. Un joven de 25 años, heredero de la fortuna Mendieta, muerto trágicamente durante un entrenamiento ecuestre. El funeral había sido privado y don Aurelio nunca había vuelto a hablar de su hijo. Fue Relámpago. Tomás continuó, su voz suave pero implacable. Fernando intentó domarlo usando los mismos métodos que habían usado antes. Látigos, hambre, crueldad. Pero esa vez, Relámpago se defendió. «Cállate». Don Aurelio avanzó hacia el niño con los puños cerrados. «No tienes derecho a hablar de mi hijo. No sabes nada. Sé que usted lo culpa». Tomás no retrocedió. Culpa al caballo por la muerte de Fernando. Por eso organizó esta apuesta.
Por eso quería ver a Relámpago humillado, derrotando a jinete tras jinete. Quería demostrar que el animal era una bestia incontrolable. Quería justificar lo que planea hacer después. ¿Qué planea hacer? Carmen se adelantó, colocándose junto a su hijo. Don Aurelio guardó silencio, pero Rafael, el capataz, bajó la mirada. Su lenguaje corporal lo delató antes de que pronunciara palabra alguna. Iban a matarlo. Tomás señaló a Relámpago. Después de la feria, cuando todos se fueran, iban a sacrificarlo. Esa era la verdadera venganza de don Aurelio. La multitud estalló en murmullos de indignación. Matar a un caballo tan magnífico era considerado un crimen entre la gente del campo, una ofensa contra la naturaleza misma. Mentiras. Don Aurelio giró hacia la multitud, buscando aliados. Este niño está inventando historias. Es un truco para extorsionarme. No es ningún truco. Una voz femenina cortó el aire. Todos se volvieron hacia la fuente del sonido. Una mujer de unos 50 años avanzaba entre la multitud. Vestía de negro, como si aún guardara luto, y su rostro llevaba las marcas del sufrimiento prolongado. Esperanza. La voz de don Aurelio se quebró al pronunciar el nombre. La mujer se detuvo frente a él, sus ojos ardiendo con una mezcla de dolor y determinación. Soy Esperanza Mendieta. Se dirigió a la multitud. Fui esposa de este hombre durante 30 años. Soy la madre de Fernando. ¿Qué haces aquí? Don Aurelio intentó tomarla del brazo, pero ella se apartó con un gesto brusco. Vine a hacer lo que debía hacer hace mucho tiempo. Esperanza sacó un sobre de su bolso. Vine a decir la verdad. Esperanza, no. La voz del hacendado había perdido toda su arrogancia. Hablaremos en privado, no aquí, no así. Ya no hay nada privado entre nosotros, Aurelio. Los ojos de la mujer brillaban con lágrimas contenidas. Guardé silencio cuando torturaste a ese caballo. Guardé silencio cuando nuestro hijo aprendió tus métodos crueles. Guardé silencio cuando Fernando murió por su propia brutalidad. La multitud permanecía inmóvil, absorbiendo cada palabra como esponjas sedientas, pero ya no más. Esperanza abrió el sobre y extrajo varios documentos. Esto es el testamento real de mi padre, el que Aurelio ocultó durante años, el que demuestra que la hacienda Santa Lucía nunca le perteneció legalmente. ¿De qué habla? Martín dio un paso adelante, su mente conectando piezas que antes no tenían sentido. Mi padre, don Emilio Salazar, fundó esta hacienda hace 60 años. Esperanza desdobló los papeles amarillentos. Cuando murió, su voluntad era clara. La tierra debía repartirse entre los trabajadores que la habían cultivado durante generaciones, familias como la suya, señor Herrera. El mundo pareció detenerse para Martín. Sus ojos se abrieron con incredulidad mientras procesaba las palabras de la mujer. Eso es imposible. Su voz era apenas un susurro. Siempre nos dijeron que don Aurelio heredó estas tierras legalmente. Mintieron. Esperanza extendió los documentos hacia él. Aurelio falsificó el testamento de mi padre. Usó su influencia para sobornar jueces y notarios. Se apropió de tierras que nunca fueron suyas. Don Aurelio retrocedió, su rostro transformado por el pánico. Esperanza, por favor, podemos arreglar esto. Puedo darte lo que quieras. Lo único que quiero es justicia. La voz de la mujer era firme como el acero. Para Fernando, que murió convertido en el monstruo que tú creaste. Para este caballo, que sufrió torturas innombrables. Para todas las familias que has explotado durante décadas. Tomás observaba la escena en silencio, con Relámpago presionando su hocico contra su espalda, como buscando consuelo. El niño había desencadenado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Alguien llame a las autoridades. Rogelio Mendoza se adelantó. Este hombre tiene que responder por sus crímenes. Nadie va a llamar a nadie.
Don Aurelio sacó algo de su chaleco. El destello metálico de un revólver hizo que la multitud retrocediera con gritos de pánico. El revólver en la mano de don Aurelio temblaba, pero su dedo permanecía firme sobre el gatillo. La multitud se dispersó en todas direcciones, madres arrastrando a sus hijos, hombres buscando refugio detrás de las estructuras de madera. Nadie se mueva. La voz del hacendado había adquirido un tono desesperado. Nadie va a ningún lado. Aurelio, por Dios. Esperanza dio un paso hacia él, sus manos extendidas en gesto de súplica. Baja esa arma, no empeores las cosas, empeorar. Don Aurelio soltó una risa amarga. Ya no hay nada que empeorar. 30 años construyendo este imperio. 30 años siendo el hombre más respetado del Bajío. ¿Y ahora qué? Un mocoso descalzo y mi propia esposa quieren destruirlo todo. Martín se colocó instintivamente frente a su familia, protegiendo a Carmen y Tomás con su cuerpo. Relámpago, sintiendo la tensión, relinchó nerviosamente y pateó el suelo. Ese maldito animal. Don Aurelio apuntó el revólver hacia el caballo. Todo comenzó por su culpa. Si Fernando no hubiera insistido en domarlo, si no hubiera heredado mi orgullo, no apunte al caballo. Tomás se separó de sus padres, dando un paso hacia el frente. Tomás, no. Carmen intentó sujetarlo, pero el niño se escabulló de sus manos. El hacendado dirigió el arma hacia el niño. Sus ojos estaban inyectados de sangre, su respiración agitada como la de un animal acorralado. Tú. Don Aurelio avanzó hacia Tomás. Tú eres el responsable de todo esto. Si no hubieras aparecido, si te hubieras quedado con tu familia de muertos de hambre donde perteneces, Aurelio. Es solo un niño. Esperanza se interpuso entre el arma y Tomás. Si vas a disparar, dispárame a mí. Yo soy quien trajo los documentos. Yo soy quien reveló la verdad. Apártate, Esperanza. No. La mujer se mantuvo firme. Ya no te tengo miedo. Perdí a mi hijo por tu culpa. Perdí 30 años de mi vida viviendo una mentira. No tengo nada más que perder. El silencio se extendió como una herida abierta. Don Aurelio miraba a su esposa con una expresión que mezclaba odio, dolor y algo que podría haber sido amor en otra vida. Yo amaba a Fernando. La voz del hacendado se quebró. Era mi único hijo, mi heredero. Todo lo que hice fue para él. Lo que hiciste fue convertirlo en ti. Esperanza no apartó la mirada. Le enseñaste que la crueldad era fuerza, que la dominación era respeto, y murió intentando someter a una criatura que solo quería ser libre. Un sollozo escapó de la garganta de don Aurelio. El arma en su mano tembló violentamente. Desde su posición, Tomás observaba la escena con una comprensión que excedía sus 11 años de vida. Podía sentir el dolor del hacendado tan claramente como había sentido el miedo del caballo. Era un dolor antiguo, enterrado bajo capas de orgullo y crueldad, pero dolor al fin. Usted también tiene miedo. Las palabras de Tomás cortaron el aire como un susurro que todos pudieron escuchar. Don Aurelio giró hacia él, sus ojos brillantes de lágrimas no derramadas. ¿Qué dijiste? Tiene miedo. Tomás dio otro paso hacia adelante, ignorando los gestos desesperados de sus padres, igual que Relámpago. Miedo de que la gente vea quién es realmente, miedo de ser vulnerable, miedo de perder el control. Tú no sabes nada de mí, muchacho. Sé que extraña a su hijo. Tomás se detuvo a pocos metros del hacendado. Sé que cada vez que mira a Relámpago, ve el momento en que Fernando murió. Sé que ha estado castigando al caballo porque no puede castigarse a sí mismo. Don Aurelio bajó el arma lentamente, como si el peso se hubiera vuelto insoportable. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, dejando surcos en el polvo que cubría su rostro. Yo le enseñé. Su voz era apenas audible.
Le enseñé a usar el látigo, le enseñé a no mostrar debilidad, le enseñé todo lo que mi padre me enseñó a mí. Y su padre, Tomás, preguntó suavemente, ¿quién le enseñó a él? El hacendado levantó la mirada hacia el cielo, como buscando una respuesta que no llegaría. Su abuelo y el padre de su abuelo, generaciones de hombres que creían que la fuerza era lo único que importaba, pero no es así. Tomás extendió su mano hacia don Aurelio. Relámpago me enseñó algo hoy. Me enseñó que la verdadera fuerza no está en dominar a otros, está en entenderlos, en conectar con ellos. El hacendado miró la mano del niño como si fuera un objeto extraño, incomprensible. A su alrededor, la multitud había dejado de huir. Todos observaban la escena conteniendo la respiración. ¿Por qué? Don Aurelio susurró. ¿Por qué querrías ayudarme después de todo lo que he hecho? Después de cómo traté a tu familia, porque el odio no arregla nada. Tomás mantuvo su mano extendida. Mi papá me enseñó eso. Aunque usted nos quitó casi todo, él nunca me enseñó a odiarlo, solo a trabajar más duro. Martín sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Todas las noches que había pasado maldiciendo a don Aurelio, todos los pensamientos oscuros que había albergado, y ahora su hijo estaba ahí, ofreciendo compasión al hombre que los había arruinado. El revólver cayó al suelo con un sonido metálico. Don Aurelio se desplomó de rodillas, los sollozos sacudiendo su cuerpo como temblores. 30 años de máscaras, de crueldad calculada, de soledad disfrazada de poder. Todo se derrumbaba en un instante. Esperanza se acercó lentamente a su esposo. Se arrodilló junto a él y por primera vez en años lo abrazó. El sol del atardecer bañaba la escena con una luz dorada, transformando el polvoriento corral de la feria en algo casi sagrado. Un lugar donde, contra toda probabilidad, la redención había encontrado una grieta por donde colarse. Las horas siguientes transcurrieron como un sueño del que nadie estaba seguro de querer despertar. La feria ganadera, que había comenzado como una exhibición de poder y riqueza, se había transformado en algo completamente diferente. Don Aurelio permanecía sentado en un banco de madera, con Esperanza a su lado. El hombre que horas antes había dominado la escena con arrogancia, ahora parecía un cascarón vacío, sus ojos perdidos en algún punto del horizonte. Rafael, el capataz, se había acercado tímidamente a Martín Herrera. Su rostro reflejaba una mezcla de vergüenza y alivio. Señor Herrera, su voz era apenas un murmullo. Yo solo quería decirle que lo siento. Todos estos años sabíamos que algo no estaba bien, pero teníamos miedo. Don Aurelio controlaba todo, nuestros trabajos, nuestras casas, el futuro de nuestros hijos. Martín observó al hombre que durante años había sido el instrumento de su humillación. Las visitas semanales, recordándole la deuda, las miradas de desprecio, las amenazas veladas. Todo eso había venido de Rafael, pero también recordó algo que su padre le había dicho antes de morir. Un hombre no se define por sus errores, sino por lo que hace después de cometerlos. Lo entiendo. Martín extendió su mano. Todos hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos. Rafael estrechó la mano con fuerza, sus ojos brillando con gratitud. Hay algo más que debes saber, bajó la voz. Los documentos que guarda don Aurelio en su despacho, hay registros de todas las familias a las que despojó de sus tierras, nombres, fechas, cantidades, todo. ¿Por qué me dice esto? Porque ya es hora de que las cosas cambien. Rafael miró hacia donde don Aurelio permanecía inmóvil. Y porque ese niño suyo me hizo ver algo hoy. Si un muchacho de 11 años puede enfrentar a un caballo salvaje y a un hacendado con nada más que la verdad, entonces yo puedo encontrar el valor para hacer lo correcto. Mientras tanto, Tomás permanecía junto a Relámpago.
El caballo no se había separado del niño ni un momento, siguiéndolo como una sombra protectora. Algunos de los espectadores se acercaban con cautela, maravillados por la transformación del animal. El viejo Rogelio Mendoza fue uno de ellos. «Muchacho», se quitó el sombrero en señal de respeto, «en todos mis años nunca vi nada igual. Tienes un don». «No es un don, señor». Tomás acariciaba el cuello de Relámpago. «Es solo escuchar. Los animales nos hablan todo el tiempo. La mayoría de la gente simplemente no pone atención». Rogelio sonrió con tristeza. «Ojalá más personas pensaran como tú. El mundo sería diferente». Carmen se acercó a su hijo, envolviéndolo en un abrazo que decía más que cualquier palabra. Las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio, de orgullo, de esperanza. «Mi niño valiente», susurró contra su cabello. «Mi niño hermoso». El sonido de un motor interrumpió el momento. Una camioneta con el escudo del gobierno municipal se detuvo en la entrada de la feria. De ella descendieron dos hombres de traje, seguidos por varios oficiales uniformados. El licenciado Guillermo Espinosa, representante legal del municipio, se abrió paso entre la multitud. Era un hombre de mediana edad, con lentes de montura gruesa y expresión seria. «¿Dónde está Aurelio Mendieta?». Su voz resonó con autoridad. Esperanza se levantó, colocándose frente a su esposo en un gesto protector. «Aquí está. Pero antes de que hagan nada, hay cosas que deben saber». «Ya sabemos bastante, señora». El licenciado extrajo un folder de su maletín. «Hemos recibido una denuncia anónima hace 6 meses sobre irregularidades en los títulos de propiedad de la Hacienda Santa Lucía. Los documentos que usted reveló hoy confirman nuestras sospechas». Don Aurelio levantó la mirada por primera vez. Su voz sonó rasposa, derrotada. «¿Qué van a hacer conmigo?». El licenciado Espinosa intercambió una mirada con los oficiales antes de responder. «Don Aurelio, está usted acusado de falsificación de documentos públicos, fraude, despojo de tierras y evasión fiscal. Tendrá que acompañarnos». «Espere». La voz de Tomás sorprendió a todos. El niño se adelantó, parándose frente al licenciado con la misma determinación que había mostrado ante el caballo salvaje. «Licenciado, antes de llevárselo, hay algo que debe considerar». «Muchacho, esto es un asunto de adultos». El funcionario frunció el ceño. «No es momento para interrupciones. Por favor, escúchelo». Esperanza intervino. «Este niño ha demostrado hoy más sabiduría que todos nosotros juntos». El licenciado suspiró, pero asintió. «Tienes un minuto, muchacho». Tomás respiró profundamente. Don Aurelio hizo cosas terribles. Lastimó a muchas familias, incluyendo la mía. Pero hoy vi algo en él que creo que nadie había visto antes. Vi a un hombre roto, un hombre que ha cargado con el peso de generaciones de crueldad. ¿Y qué propones?». El licenciado cruzó los brazos. «Que lo dejemos ir sin consecuencias». «No». Tomás negó con la cabeza. «Propongo que las consecuencias sirvan para algo más que castigo, que sirvan para reparar el daño». La multitud murmuraba. Nadie esperaba que el niño que había sido víctima de los abusos del hacendado abogara por algo más que justicia pura. «¿Qué tienes en mente?». El licenciado parecía genuinamente intrigado. Tomás miró a su padre, luego a Esperanza y finalmente a don Aurelio. «Que las tierras robadas vuelvan a sus dueños legítimos. Que don Aurelio use lo que le quede de su fortuna para compensar a las familias que arruinó y que dedique el resto de su vida a deshacer el mal que causó». El silencio que siguió fue absoluto. Las palabras de Tomás flotaron en el aire como semillas, esperando encontrar tierra fértil. El licenciado Espinosa se quitó los lentes y los limpió lentamente. Un gesto que revelaba que estaba procesando algo completamente inesperado. «Muchacho». Su voz había perdido el tono oficial.
Lo que propones es poco convencional. La ley existe por una razón. La ley existe para hacer justicia. Tomás no vaciló. Pero ¿qué justicia hay en encerrar a un hombre mientras las familias que arruinó siguen sin sus tierras? ¿Qué justicia hay en castigar sin reparar? Martín observaba a su hijo con una mezcla de asombro y orgullo que amenazaba con desbordarlo. Ese niño descalzo, que esa misma mañana había caminado junto a él hacia la feria sin saber que el mundo estaba a punto de cambiar, ahora hablaba con la sabiduría de un anciano. Don Aurelio se levantó lentamente. Sus piernas temblaban, pero logró mantenerse en pie. Esperanza intentó sostenerlo, pero él negó con la cabeza. El muchacho tiene razón. Su voz sonó ronca, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Toda mi vida pensé que el poder estaba en acumular tierras, dinero, influencia, pero ahora veo que lo único que acumulé fue miseria, la mía y la de otros. Se volvió hacia la multitud, buscando rostros que había ignorado durante décadas. Familia Herrera. Sus ojos encontraron a Martín. Les debo más de lo que podría pagar en 10 vidas. Familia Contreras. Señaló a un hombre mayor cerca de la cerca. Su abuelo murió trabajando mis tierras por una deuda que nunca existió. Familia Moreno, familia Sánchez, familia Domínguez. Con cada nombre, una persona o un grupo se adelantaba. Rostros marcados por años de trabajo duro, de injusticia silenciada, de esperanzas aplastadas. A todos ustedes les robé. Don Aurelio cayó de rodillas nuevamente, esta vez en un gesto deliberado. A todos ustedes les pido perdón, no porque merezca su perdón, sino porque necesitan escucharlo. El licenciado Espinosa intercambió miradas con los oficiales. La situación había tomado un giro que ningún manual legal contemplaba. Don Aurelio. El funcionario se acercó. Lo que usted acaba de hacer no lo exime de sus crímenes ante la ley, pero puede influir en cómo procedemos. Esperanza se adelantó, sosteniendo los documentos que había traído. Licenciado, aquí está todo. El testamento original de mi padre, los registros de las tierras robadas, las escrituras falsificadas. Con esto pueden devolver lo que pertenece a cada familia. ¿Y qué hay de la fortuna de don Aurelio? Un hombre de la multitud gritó. Eso también fue construido con nuestro sudor. El licenciado levantó una mano pidiendo silencio. Eso tendrá que determinarlo un juez, pero puedo decirles que, dado el volumen de las pruebas, es probable que se ordene una restitución significativa. No quiero que un juez lo determine. Don Aurelio se puso de pie con dificultad. Quiero hacerlo yo. Ahora, antes de que me lleven. Se volvió hacia Rafael, su capataz. Trae los libros de contabilidad de la hacienda, todos, y las escrituras de las propiedades que compré en los últimos 30 años. Patrón, ¿está seguro? Rafael parecía desconcertado. Por primera vez en mi vida, estoy completamente seguro. Don Aurelio miró a Tomás. Un niño me mostró hoy que he estado viviendo de la manera equivocada. Si voy a pasar mis últimos años en una celda, al menos quiero hacerlo sabiendo que intenté reparar algo del daño. La siguiente hora fue un torbellino de actividad. Rafael trajo cajas llenas de documentos. El licenciado Espinosa, con la ayuda de Esperanza, comenzó a organizar las pruebas y a identificar a las familias afectadas. Tomás permanecía junto a Relámpago, observando la transformación que se desarrollaba ante sus ojos. Carmen se acercó a él, arrodillándose para quedar a su altura. «Mijo», su voz temblaba. «Lo que hiciste hoy, lo que lograste, no tengo palabras, solo hice lo que sentía correcto. Mamá». Carmen acarició el rostro de su hijo, maravillándose de la persona en la que se estaba convirtiendo. «Desde que eras bebé, sabía que eras especial, pero esto
Esto supera todo lo que imaginé. El viejo Rogelio Mendoza se acercó, interrumpiendo el momento con una tos discreta. Perdonen la intromisión. Se quitó el sombrero, pero hay algo que quiero decirle al muchacho. Tomás levantó la mirada hacia el anciano domador. Tengo una escuela de equitación en las afueras de Querétaro. Rogelio hablaba con emoción contenida. Llevo 40 años entrenando jinetes, pero nunca encontré a alguien que pudiera continuar mi trabajo. Alguien que entendiera a los caballos como yo los entiendo. Hizo una pausa, sus ojos brillantes de esperanza. Hasta hoy. Quiero que vengas a estudiar conmigo. Te enseñaré todo lo que sé, y cuando esté listo, la escuela será tuya. Carmen ahogó un grito. Martín, que se había acercado silenciosamente, colocó una mano en el hombro de su esposa. Señor Mendoza. Martín habló con voz temblorosa. Es una oferta generosa, pero Tomás es solo un niño. Tiene que ir a la escuela, puede hacer ambas cosas. Rogelio levantó una mano. Los fines de semana, las vacaciones, lo que funcione para su familia. Solo les pido que lo consideren. Un talento como el de su hijo no aparece cada generación, aparece cada siglo. Tomás miró a Relámpago, quien resopló suavemente como expresando su opinión. Papá, el niño se volvió hacia Martín. Quiero hacerlo, pero solo si tú y mamá están de acuerdo. Martín miró a su esposa. Carmen asintió lentamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo pensaremos, señor Mendoza. Martín estrechó la mano del anciano. Se lo prometo. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cuando el licenciado Espinosa se acercó a la familia Herrera con un documento en la mano. Señor Herrera, su voz era formal pero cálida. Según los registros que hemos revisado, su familia tenía derecho a 40 hectáreas de tierra fértil en la zona norte de la hacienda. Tierras que fueron ilegalmente transferidas a don Aurelio hace 25 años. Martín tomó el documento con manos temblorosas. Mañana comenzará el proceso legal para restituir esas tierras a su nombre legítimo. El licenciado sonrió por primera vez. Justicia tardía, pero justicia al fin. Un año después, el paisaje de San Miguel de Allende había cambiado de maneras que nadie hubiera podido imaginar aquella tarde en la Feria Ganadera Regional. La hacienda Santa Lucía ya no existía como tal. Sus tierras habían sido divididas entre las 47 familias que habían sido despojadas a lo largo de 3 décadas. Donde antes se alzaban cercas que marcaban el dominio de un solo hombre, ahora florecían parcelas independientes, cada una trabajada con el orgullo de quien cultiva lo que legítimamente le pertenece. Martín Herrera caminaba por sus 40 hectáreas con la espalda erguida por primera vez en años. El peso de la deuda, de la humillación, de la desesperanza, se había evaporado como el rocío bajo el sol de la mañana. Carmen lo alcanzó, secándose las manos en el delantal después de preparar el almuerzo. Viene gente por el camino. Señaló hacia la entrada de la propiedad. Parece que es día de visitas. Un automóvil modesto se detuvo frente a la casa nueva que habían construido con parte del dinero de la restitución. Del vehículo descendió Esperanza Mendieta, vestida con sencillez, sin rastro de la elegancia ostentosa que había caracterizado su vida anterior. Señora Esperanza. Carmen se adelantó a recibirla. ¡Qué gusto verla! Pase, está en su casa. Gracias, Carmen. Esperanza sonrió con calidez genuina. Vine a traerles noticias y a ver a Tomás. Por supuesto, está en el corral. Martín señaló hacia la parte trasera de la propiedad, con Relámpago, como siempre. Los tres caminaron juntos hacia donde el niño, ahora de 12 años, trabajaba con el caballo negro que había cambiado el destino de tantas personas. Tomás había crecido varios centímetros en el último año,
pero sus ojos mantenían la misma profundidad serena que había mostrado aquel día en la feria. Montaba a Relámpago sin silla ni riendas, guiándolo con susurros y movimientos sutiles de su cuerpo. El viejo Rogelio Mendoza observaba desde la cerca, asintiendo con aprobación. «Cada semana me sorprende más», comentó cuando los adultos se acercaron. «El muchacho ya superó todo lo que yo podía enseñarle. Ahora es él quien me enseña a mí». Tomás desmontó ágilmente y corrió hacia Esperanza. «Señora Esperanza», la abrazó con el afecto natural de quien ha aprendido a ver más allá de las apariencias. «¿Cómo está don Aurelio?». El rostro de Esperanza se suavizó. «Por eso vine. Aurelio quería que te diera esto personalmente». Extrajo un sobre de su bolso y se lo entregó a Tomás. El niño lo abrió con cuidado, encontrando una carta escrita a mano y una fotografía antigua. «Es Fernando». Esperanza explicó mientras Tomás observaba la imagen de un niño de aproximadamente su edad, sonriendo junto a un caballo. «Tenía tu edad en esa foto, antes de que Aurelio lo convirtiera en lo que llegó a ser». Tomás leyó la carta en silencio. Las palabras de don Aurelio, escritas desde la prisión donde cumplía su sentencia reducida, hablaban de arrepentimiento, de gratitud, de esperanza. «Dice que gracias a mí entendió lo que debió enseñarle a Fernando». Tomás levantó la mirada. «Dice que espera que yo nunca olvide lo que sé sobre los animales y sobre las personas. Aurelio cambió mucho este año». Esperanza se secó una lágrima. La prisión le dio tiempo para pensar, para recordar quién era antes de convertirse en su padre. «Me pidió que te dijera que Relámpago fue el mejor maestro que tuvo en su vida, aunque la lección llegó demasiado tarde». Relámpago se acercó al grupo, empujando suavemente el hombro de Tomás con su hocico. El caballo, que un año atrás era considerado una bestia indomable, ahora seguía al niño como una sombra gentil. «Hay algo más». Esperanza sacó otro documento. «El licenciado Espinosa me pidió que les informara. La fundación que creamos, con lo que quedó de la fortuna de Aurelio, ya tiene nombre oficial». Extendió el papel hacia Martín. El hombre leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. «Fundación Fernando Mendieta para la rehabilitación de animales maltratados». Y abajo, en letras más pequeñas, «Director honorario, Tomás Herrera». Carmen cubrió su boca con ambas manos, los sollozos escapando entre sus dedos. Aurelio quiso que fuera así. Esperanza colocó una mano en el hombro de Tomás. Dijo que si alguien podía honrar la memoria de Fernando, eras tú, no el Fernando que murió, sino el Fernando que pudo haber sido. El sol del atardecer bañaba la escena con luz dorada, la misma luz que un año atrás había iluminado el corral donde un niño descalzo había desafiado lo imposible. Tomás acarició el cuello de Relámpago, recordando las palabras que le había susurrado aquel día. «Te prometí que nadie volvería a tratarte como te trataron». Habló en voz baja, solo para el caballo. «Cumplí mi promesa». Relámpago relinchó suavemente, un sonido que ya no contenía miedo ni rabia, solo paz. Rogelio Mendoza se acercó al grupo, quitándose el sombrero. ¿Saben qué es lo más extraordinario de todo esto? Su voz ronca temblaba de emoción. No fueron los $22,000, no fueron las tierras devueltas, no fue ni siquiera la justicia para las familias. ¿Entonces qué? Martín preguntó. Que un niño nos recordó algo que habíamos olvidado. Rogelio miró a Tomás con reverencia. Que la verdadera fuerza no está en dominar, está en comprender, en conectar, en amar. Carmen abrazó a su hijo, sintiendo el corazón de Tomás latir contra el suyo. «Mi niño», susurró, «mi niño valiente». Tomás devolvió el abrazo, pero sus ojos permanecían fijos en el horizonte, donde el sol se hundía tras las montañas de Guanajuato. «Mamá». Su voz era serena, madura más allá de sus años.
Esto es solo el comienzo. Y mientras la familia Herrera permanecía unida en aquel atardecer dorado, con Relámpago vigilante a su lado, todos supieron que el niño tenía razón. Porque algunas historias no terminan, se transforman, como el miedo se transforma en confianza, como el odio se transforma en perdón, como un caballo salvaje se transforma en el mejor amigo de un niño descalzo que se atrevió a escuchar lo que nadie más podía oír. Y así llegamos al final de esta historia. A veces, los héroes más grandes vienen en los empaques más pequeños. A veces, la justicia llega de las formas más inesperadas. Y a veces, solo a veces, un niño descalzo puede enseñarnos más sobre la vida que todos los libros del mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olviden dejar su comentario contándonos qué les pareció esta historia. Y si conocen a alguien que necesite recordar que la compasión siempre vence a la crueldad, compártanla. Bendiciones para todos.